Hola Blanca, ¿cómo estás? Hola Yasmín, no sean malitas, prendan sus micrófonos. Blanca, ¿me escuchas? Yasmín, ¿me escuchan? Sí, lo escucho, profesor. Ah, perfecto. Vamos a esperar un momentito a ver si se incorpora alguien más. Sí, Yasmín, ¿me escuchas? sí, sí, lo escucho. Perfecto. ¿Están trabajando? Sí, más o menos. Ok. ¿Pueden prender sus cámaras para que platiquemos un poquito sobre la unidad 1 y la unidad 2? ¿Cómo están? Blanca, nada más coméntame, ¿ya revisaste la unidad 2? ¿Ya tuviste oportunidad de checar la actividad integradora? No, aún no, profesor. ¿No la has podido checar? No. Ok. Yasmín, ¿ya pudiste checar la actividad integradora? Estaba apenas checándola y estaba viendo que eran, creo que 5 preguntas. Lo que yo tenía duda era, al principio habla que es como en base a la perspectiva que tenemos nosotros y, bueno, supongo que con el contenido de la unidad, ¿es correcto? Perdón, discúlpame, es que entró alguien y no te escuché. Ah, ok. Le decía que contestaras en base a las perspectivas de enfermería. Obviamente todo eso en base a los temas de la unidad, ¿no? Así es. Ah, ok. Hasta el momento no he podido como leerlo, Ok, pero, ok, pero muy bien. Mira, ahorita vamos a platicar cómo van a contestar sus preguntas. ah, ok, Este, ahorita les voy a compartir unas diapositivas para que veamos cómo van a hacer su actividad integradora. Quiero excelente. comentarles que es muy importante que escuchen bien, pongan mucha atención. Si por alguna razón tienen alguna duda, pregúntenme, por favor. Que revisen bien, porque, por ejemplo, he tenido casos en otros grupos que les explico cómo hacer la actividad y no la hacen así. Entonces, seguramente porque no pusieron atención o no entraron a la clase. Entonces, desafortunadamente, se les quedan muchas lagunas, muchas dudas. Es importante que sí estén muy como al pendiente de cada una de las preguntas. Ah, ok. Hola Edith, ¿cómo estás? Hola maestra, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Disculpe. tardes. Ustedes son, cuéntenme, ¿son de aquí de la Ciudad de México? ¿De dónde están físicamente viviendo? Blanca. Blanca, creo que ya me habías dicho, ¿verdad? Del Sí, Estado de México. sí. Sí, no se me olvida. Yasmín, Igual del Estado de México. muy bien. Edith, Yo vivo en el Estado de México y laboro en la Ciudad de México, ok. cerca de la delegación Iztapalapa, colindo con la delegación Iztapalapa y ahí es donde laboro, en un centro Ok. de salud. En un centro de salud, muy bien. ¿Y sus hospitales son COVID? Mi centro de salud no es COVID, pero estamos tomando muestras porque la delegación Iztapalapa y otra delegación están brindando casi el 70% de los casos confirmados, como son las más grandes. Por esa situación estamos ahí en el centro de salud, realizamos las muestras y ya pasamos la información
y nos han comentado que es una de las delegaciones que está aportando más casos. Sí, sí, creo. Sí, es por la acumulación de gente también, ¿no? Hay muchísima población en Lo que Iztapalapa. pasa es que la población por ejemplo, donde yo trabajo, hay mucha gente que vive en hacinamiento, en cuartos muy pequeños. Las colonias son, pues sí, de recolección de basura, puntos rojos en delincuencia y muchas cosas. Está complicada la zona donde estoy, entonces somos, pues sí, estamos en el ojo de De la la Ciudad de ciudad. México. Sí, claro, qué Sí. difícil. Fíjense que nosotros estábamos justamente ahorita, por eso entré un poquitito tarde, estábamos en sesión en el SUAYED y bueno, hay maestras que están platicando la situación de sus hospitales y de verdad que está terrible, terrible la situación, ya los hospitales están desbordados, ya de verdad es que creo que se viene la peor etapa de la pandemia, sobre todo por esta situación del invierno. Entonces, bueno, pues ni modo, vamos a tener que seguir trabajando y echándole ganas porque no nos queda más, Sí, ¿verdad? claro. Hola Nayeli, ¿cómo estás? Activa tu audio, Nayeli, en la parte de abajo. Ya eso, listo. Ok. Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y tú estás, dónde vives, Nayeli? ¿En la Ciudad de México? Bueno, Sí, soy de Coahuila, de Piedras Negras, acá ándale. en el norte. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal por allá? ¿Cómo están con los casos de COVID? Pues igual, de hecho, Coahuila está dentro de los primeros lugares con la noticia de que hoy vamos a ser los primeros en iniciar la vacunación, lo que es México y el estado Ah, de Coahuila. sí, exactamente. ¿Ustedes van a tener toque de queda o algo así? Pues ahorita lo que es aquí en el municipio la frontera está cerrada, pero igual, o sea, los negocios están a medio, hasta las 10 de la noche y así. No Sí, tenemos pues, ahorita no está desbordado el hospital, pero sí tenemos como un 50%. ay, qué barbaridad. Pues bueno, a seguir trabajando, chicas, más ustedes que están en la primera línea de batalla. Qué complicado. Afortunadamente, creo que el personal de salud será el primero en vacunarse. Esa es la buena Sí, noticia, porque tenemos que resguardarlos a ustedes, porque si no, lo que vamos a hacer nosotros, sin ustedes, ¿no? Qué sí. bueno. Alejandra, ¿puedes activar tu cámara? ¿Estás ahí, Alejandra? Bueno, este, vamos a platicar sobre la unidad 2, sobre su actividad integradora. Miren, en la unidad 2 vienen varias matrices sobre cómo hacer planeación. Las matrices están muy sencillas. Cuando ustedes van leyendo su PDF, se les va a complicar un poco, pero si ponen atención a la clase, van a ver que es de lo más sencillo hacer estas matrices de planeación. Entonces, les voy a compartir el PDF y cualquier duda, ya sea que por el chat, me comentan, por favor. ¿Sí? Denme un segundo porque voy a cerrar. Voy a cerrar unas ventanas para que pueda abrir las otras. Este, que no me deja abrirlas. Denme un segundito, rápidamente. Qué bueno que ahora sí se pudieron conectar, me dejaron plantada la clase pasada, ¿eh? Qué feas. Pero bueno, qué bueno que ya están acá, eso me da mucho gusto. Y qué bueno que podamos platicar sus dudas.
Tengo abierto hasta el Spotify, pero no puedo abrir no puedo, déjenme ver quién está. Ok, creí que tenía alguien en espera. No me deja compartir no me deja compartir las diapositivas. Déjenme ver si ahora sí ya me deja. Ah, ok, ya está. Ahí las alcanzan a ver, sí. Sí. Ok, bueno, pues la unidad 2 se llama Mercadotecnia en Enfermería. El objetivo de la unidad es conocer la estructura del plan de negocios y del cuadro de mando integral como herramientas de planeación gerencial en enfermería y como elementos indispensables para la apertura de un negocio. ¿Se acuerdan que les comentaba la clase pasada que ustedes van a hacer un proyecto empresarial? Bueno, pues en esta unidad les va a permitir, ay, no sean malitos, cierren su micro tantito para que no se meta el ruido, por si alguien lo tiene abierto. Ok. En esta unidad vamos a ver qué es el plan de negocios, cómo se arma un negocio y vamos a ver las diferentes herramientas de planeación con las que contamos. Ok. El primer tema de su PDF es la formulación y evaluación de proyectos empresariales. Es decir, el plan de negocios es un instrumento administrativo que nos permitirá recabar información y presentarla para desarrollar un proyecto empresarial, ya sea para el crecimiento de una empresa o para generar un nuevo negocio. Es muy probable, perdón, es muy probable que ustedes ya trabajen en algún hospital, pero pueden utilizar estas herramientas para implementarlas dentro de sus propios hospitales o si en algún momento tienen la idea de generar un proyecto empresarial, todo esto les va a permitir hacerlo. Para eso es el plan de negocios. Van a planear un negocio. Y puede ser un pequeño negocio, puede ser un gran negocio. Fíjense que en alguno de los proyectos empresariales, estaba yo leyendo hace poco un proyecto empresarial de una alumna que es nada más que tomar signos vitales, aplicar inyecciones, poner sueros en un lugar muy apartado, en la sierra, en donde no hay servicios médicos. Entonces ella está viendo ahí un nicho de negocio. Entonces, es lo que ustedes tienen que visualizar. ¿Qué podrían hacer como un proyecto empresarial? A lo mejor crear una clínica de atención para adultos mayores, una clínica de heridas, de atención de, no sé, a lo mejor hasta de primeros auxilios, no sé. Ustedes tienen que visualizar qué es lo que pueden generar como un proyecto empresarial. Esta materia lo que les da es herramientas para que si en algún momento ustedes deciden volverse emprendedores, puedan generar un plan de negocios. Entonces, lo vamos a ir viendo poco a poco. Ok, ¿qué debe incluir su plan de negocios? Bueno, el plan de negocios debe incluir un resumen ejecutivo, van a describir en un segundo apartado su producto o servicio. Este producto o servicio van a describir su valor distintivo. En la unidad 3 van a hacer esto. Pongan mucha atención cómo lo van a hacer, pero esto es hasta la unidad 3. Nada más les voy a explicar rápidamente. En el apartado 3 van a definir el mercado potencial. ¿Qué es un mercado potencial? Es hacia dónde van a dirigir su producto o su servicio. Por ejemplo, el mercado potencial para una clínica de tanatología, ¿quiénes serían? ¿Alguien me quiere contestar? Pues a lo mejor, no sé, un hospital donde en el área de cuidados intensivos, donde la gente esté quizá con un familiar muy grave y tendrían que buscar ese nicho de oportunidad con este tipo de personas. Entonces, el mercado potencial para, no sé, para atender a niños,
pues su mercado potencial son los niños, son sus papás, ¿están de acuerdo? Entonces ustedes tienen que identificar quién podría ser su mercado potencial. Por ejemplo, si ponen una clínica de atención de heridas por, no sé, por presión, por diabetes, bueno, pues su mercado potencial serán personas enfermas de diabetes. No sé si me explique cuál es el mercado potencial. Y luego van a tener que identificar, gracias, sus competidores, cuál es su competencia, a lo mejor algún hospital, alguna farmacia que dé consulta, no sé, la farmacia de similares, no sé, pero esos serán sus competidores. Su modelo de negocio y plan financiero. Van a tener que definir en esta parte cómo obtendrán los recursos para poner su proyecto empresarial. Y luego, en la parte de administración y equipo directivo y organización, bueno, pues van a definir con qué personal van a contar. ¿Quién va a ser la directora o el director? Bueno, pues ustedes. ¿Quién más los puede apoyar? Quizá más enfermeras, más enfermeros, quizá algún médico, quizá algún, no sé, algún terapeuta. Ustedes tendrían que ver quiénes serían su personal. Y en esta parte de su equipo directivo y organización, ustedes lo tendrán que definir. Luego viene el estado de desarrollo y plan de implantación. Es recabar toda la información para poner su proyecto empresarial. Y que bueno, en la siguiente clase les explicaré paso a paso cómo van a realizar toda esta etapa. Pero bueno, estas son todas las etapas que debe incluir un plan de negocios. Y ustedes van a tener que pensar cómo van a desarrollar todas estas etapas en su plan de negocios. No crean que es algo difícil. Por ejemplo, si yo les pido que definan quiénes serán sus competidores y piensan poner un espacio para poner inyecciones, ¿quién serán sus competidores? Pues a lo mejor la vecina que aplica inyecciones, a lo mejor quién más sería su competencia, una farmacia, no sé, los competidores cercanos, no tampoco es como que van a ir a buscar el hilo negro, sus competidores más cercanos. Y bueno, esto es lo que van a definir ustedes en su plan de negocios. También lo van a leer en su PDF, ahí viene. Por favor, revísenlo. Si tienen dudas, todavía en la siguiente clase tenemos oportunidad de comentar las dudas sobre su proyecto empresarial. Ok. ¿Qué más van a encontrar en su PDF? Bueno, en el segundo tema viene el plan de negocios con un enfoque estratégico, es decir, definir estrategias para la implementación de su plan de negocios. Ok. Y aquí viene lo interesante. Viene las matrices que van a desarrollar. Ok, ¿cuál es la primer matriz que van a desarrollar? Bueno, pues se llama análisis Pestel, porque cada una de las letras define cada una de las palabras que van a ustedes identificar en su matriz. ¿Qué es el análisis Pestel? Es un análisis que se realiza antes del FODA, debido a que analiza los factores externos a la empresa. Es un análisis del mercado estratégico. Esta matriz, la matriz Pestel, les permite identificar el entorno donde van a implementar su empresa, el entorno económico, político, cultural, social, los factores legales, los factores ambientales. ¿Por qué es importante esta matriz? Porque sobre todo en las situaciones, en la situación de nuestro país, es importantísimo que para iniciar un proyecto empresarial ustedes tengan identificados todos estos factores, porque si no los identifican es posible que su empresa no avance. Por ejemplo, ¿qué tienen que identificar en la letra P de Pestel? Bueno, pues los factores políticos, y tienen que identificar las políticas públicas, la situación de los partidos políticos, todo el contexto político que actualmente vive nuestro país. Por ejemplo, si en nuestro país, en la situación de la pandemia, se definiera que va a haber toque de queda, que las personas no van a poder salir todo el próximo año, sería imposible implementar una empresa en donde hagamos reuniones, por ejemplo, ¿no? A lo mejor si quiero hacer una empresa sobre, no sé, un salón de fiestas, pues definitivamente no es posible. Por eso es que ustedes tienen que tener la información de la situación política del país. ¿Qué otro factor tienen que identificar? Pues el factor económico, que es la E de la palabra Pestel.
y tienen que identificar todos estos factores, el Producto Interno Bruto, las tasas de interés, el desempleo en el país, la inflación. Estos índices económicos nos van a permitir identificar si es viable poner nuestra empresa. Por ejemplo, en el caso de la inflación, habría que ver si tenemos una inflación alta, quiere decir que las personas no pueden comprar a lo mejor nuestro servicio. No sé si sepan exactamente qué es la inflación, pero les voy a explicar. La inflación es un indicador económico que nos informa qué tanto poder adquisitivo tiene la población. Si la población puede adquirir ciertos bienes y servicios. A mayor inflación, menor poder adquisitivo tiene la población. Entonces, si nosotros identificamos que este índice económico es muy alto, quiere decir que probablemente las personas no van a poder adquirir mi producto. Y así pueden checar si las tasas de interés son muy altas, seguramente no podré obtener un préstamo bancario, o sí lo voy a poder obtener, pero no voy a poder pagarlo porque las tasas de interés son muy altas. Y también si hay mucho desempleo, bueno, pues entonces estoy en una situación crítica. Todos estos factores económicos son importantes que los tomemos en cuenta. No es que los definamos ni nada, pero sí que ustedes los tengan considerados para cuando ustedes definan poner un proyecto empresarial. Ok, y luego vienen los factores socioculturales. Son los aspectos culturales, el nivel educativo, las creencias y los hábitos de consumo. ¿Para qué nos sirve nosotros identificar los hábitos de consumo? Bueno, pues si nuestra población destino a donde vamos a emprender nuestro negocio tiene malos hábitos de vida, es una población vulnerable en donde podríamos implementar a lo mejor cursos de educación para la salud o podríamos implementar algún tipo de servicio sobre, no sé, información sobre la obesidad o atención sobre nutrición, etcétera. Por eso es importante que nosotros identifiquemos los factores socioculturales de nuestra población destino para poder definir qué tipo de negocio podemos emprender. No sé si me explique. Asiéntenme con la cabeza o díganme no. ¿Sí? Ok. Y luego vamos a tener que identificar la letra T, que son los factores tecnológicos. Identificar claramente cómo evoluciona la tecnología. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues porque podríamos nosotros implementar una aplicación en donde las personas puedan obtener nuestro servicio de manera más rápida. Si nosotros pensamos que en los años 80 podríamos pensar en que una aplicación nos serviría, pues claro que no, porque ahí solamente nos podríamos servir del periódico, de la televisión, de volantes, no sé, de informar de cualquier otra forma, pero no con tecnología. En este momento, la tecnología es un factor importante que no debemos de perder de vista, porque nos puede apoyar muchísimo para emprender un proyecto empresarial. Y bueno, además las redes sociales, ¿no? Puedo difundir mi proyecto empresarial por Instagram, por Facebook, etcétera. O sea, hay muchísimas formas de difundir un proyecto empresarial en las redes sociales. Después vamos a tener que ver la letra E, que son los factores ecológicos o ambientales. Esta situación está relacionada con la conservación del medio ambiente. ¿Qué significa esto? Pues ustedes van a poner una empresa, tienen que tomar en cuenta los factores ambientales y ecológicos. ¿Por qué? Porque en este boom el mundo globalizado, en este boom de la protección del medio ambiente, la responsabilidad social de los negocios es de suma importancia. Es decir, pueden implementar, a lo mejor, utilizar bolsas recicladas, utilizar bolsas biodegradables, bolsas de papel, dar un plus en su proyecto empresarial en donde sí definan que la protección al medio ambiente es sumamente importante para su empresa. No sé si me expliqué en esta parte. ¿Sí, clarísimo? Sí, profesora. Okay. Muchas gracias. Sí, y bueno, está bien. finalmente, la letra L, que son los factores legales. Los factores legales que tienen que tomar en cuenta, pues, es la legislación vigente, las licencias, la legislación laboral, la legislación sanitaria, los derechos de autor, la propiedad intelectual. ¿Por qué es importante tomar en cuenta la legislación? Mire, si ustedes decidieran poner un proyecto empresarial sobre outsourcing,
en este momento sería muy complicado implementar el empleo. No sé si sepan que es un outsourcing, pero el outsourcing es una empresa que presta servicios de contratación, de subcontratación de personal. Entonces, por ejemplo, hacen una agencia y dicen, yo voy a dar servicios de enfermería. Tengo 10 enfermeras, que si alguien me solicita una enfermera, bueno, se las mando, ¿no? Yo le pago a la enfermera, pero a mí me paga la empresa. Eso se llama subcontratación. ¿Qué significa la subcontratación? Bueno, pues que este personal no tiene todos las prestaciones con que cuenta cualquier tipo de personal. Entonces, en este momento, el presidente de la República mandó una iniciativa de ley al Congreso para eliminar el outsourcing. Entonces, por ejemplo, en algunos de los proyectos empresariales que he revisado en otros grupos, me han manejado la implementación de un proyecto empresarial de outsourcing. Pero les comento, hay que checar en este momento la legislación porque es probable que no prolifere, que no funcione, porque si echan para atrás todos los outsourcing, bueno, pues tu empresa no va a poder funcionar. Entonces, por eso es muy importante tener muy claro qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Es importante que ustedes conozcan toda esta información, que no pierdan de vista lo que pasa en nuestro país para que la información les permita a ustedes tomar decisiones adecuadas. Y bueno, este es un análisis, esta es la matriz. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Pues es bien facilita, miren. Les voy a explicar cómo se hace esta matriz. No tiene mayor ciencia. De un lado, en la primera columna, van a identificar los factores. El factor político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal. Aquí los pongo. En la siguiente columna van a identificar la variable. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una variable del factor político es que el actual presidente de la República está apoyando a las pequeñas empresas. Esto es ficción, ¿eh? Esto puede ser verdad o puede ser mentira, no lo sé. Ok, pero esta situación para nosotros, ¿qué es? ¿Un área de oportunidad o una amenaza? Alguien dígame. Un área de oportunidad. Exactamente, muy bien, exactamente. Entonces, por ejemplo, en el segundo factor, que es la economía, tenemos una variable que es la inflación. El aumento de la inflación significará que no puedo adquirir el bien o servicio que pienso ofrecer. ¿Qué significa esto? Oportunidad. Es una amenaza, excelente, muy bien. Y entonces nos vamos con la siguiente variable, que es en el ámbito sociocultural. El nivel educativo y de autocuidado de mi población destino es mínimo. ¿Esto qué es? Pareciera una amenaza, pero es una oportunidad para implementar su proyecto empresarial. ¿Sí me explico? Sí. Ok, entonces tenemos el siguiente factor, que es el tecnológico, y la variable es que la aparición de nuevas tecnologías en dispositivos médicos, que es una oportunidad para la implementación de mi proyecto empresarial. Las variables me van a definir oportunidades o amenazas. Eso es lo que me van a definir las variables. Pero estas oportunidades y amenazas están directamente relacionadas con mi proyecto empresarial, no con la situación del país, porque aquí, por ejemplo, el nivel educativo y de autocuidado de mi población destino es mínimo. Esto es un indicador negativo. Sin embargo, es una oportunidad para mi proyecto empresarial. No sé si me explique. Sí. Ok, perfecto. Entonces, en el área, en el factor ecológico, tenemos otra variable, que es: existe subsidio gubernamental de apoyo a las pequeñas empresas que tienen responsabilidad social con el medio ambiente. Esto también es una oportunidad. Sí, oportunidad. Es una oportunidad. Bueno, y finalmente en el ámbito legal existen muchos trámites para registrar una pequeña empresa. En esta variable, que es una amenaza para emprender mi proyecto empresarial. Una amenaza. ¿Estamos de acuerdo? Maestra, yo tengo una duda. Sí, por favor. Sí. Aquí en los ecológicos o ambientales dice que existe un subsidio gubernamental, pero es para, ahora sí que pues para los que dependen del gobierno. En mi caso, por ejemplo, sería que mi empresa no sería una oportunidad
para poder realizar o para poderme beneficiar de este factor, ya que yo haría mi propia empresa. Y aquí dice que apoya a las pequeñas empresas que tienen responsabilidad social con el medio ambiente. Yo quiero pensar que entonces yo tendría que ir al municipio, por decirlo así, y pedir el apoyo para que yo pueda entrar en esta parte de responsabilidad social con el medio ambiente, maestra, ¿o no? Mira, te explico. Estas variables que yo les pongo aquí no son reales. Puede ser que existan. Puede ser que existan. Normalmente sí hay mucho apoyo gubernamental a las microempresas, a los negocios que están iniciando. Solo hay que gestionarlos y buscarlos y acercarse, por ejemplo, en el caso tuyo, a acercarse al municipio e identificar qué programas hay para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ellos te van a dar la información y tú puedes ver en qué área puedes incorporarte, en qué parte podrías entrar para obtener subsidios. Pero, por ejemplo, en este caso, todas las empresas, quiero decirles, en el ámbito ecológico, todas las empresas obtienen beneficios y tienen una responsabilidad social. Les voy a platicar un caso rápidamente. En una empresa en Estados Unidos, cambia la administración y de pronto llega el nuevo gerente y se da cuenta que a la entrada de esta empresa hay una persona que vende comida rápida. Y entonces entre el nuevo gerente le dice a su subordinado, ya no quiero ver a esas personas en la entrada de la empresa porque dan muy mal aspecto, entonces a partir de mañana no las quiero ver. Ok, ¿qué pasa? Esta señora que era su único medio de subsistencia a su pequeño negocio, la quitan. Entonces, pues ella se va muy triste, muy enojada, pero busca un espacio a espaldas de la empresa en donde pueda poner su negocio. Finalmente tenía el cliente cautivo, que era el personal de la empresa. Se va a la parte de atrás y desde ahí empieza a vender sus productos y le funciona. Pero de pronto un trabajador se da cuenta que está justo pegada en la pared de la empresa y le dice, ¿sabe qué? Que el gerente nuevo que llegó es un patán, a todos nos cae mal y quiero proponerle un negocio. Por la parte de su negocio, vamos a abrir un orificio en la pared de la empresa, por ahí vamos a sacar refacciones y yo las vendo y le doy una parte a usted. ¿Qué hubiera pasado si el gerente hubiera tenido responsabilidad social? La señora nunca se hubiera prestado a esto, pero estaba enojada, estaba enojado su empleado y entonces decidieron robar a la empresa. Generalmente los principales robos en las empresas es por personal enojado. Entonces es importantísimo que tomen en cuenta esta parte. La responsabilidad social hacia el ambiente, hacia la comunidad, es de suma importancia, porque al final del camino pasa la factura, se los digo en serio. Por eso es muy importante esta parte de la responsabilidad social de las empresas. No sé si quede claro, si te responda a tu duda, Edith. Sí, maestra, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos con la siguiente matriz, que es la matriz FODA. No sé si ya hayan escuchado hablar sobre lo que es un FODA. Sí. ¿Sí? Perfecto. Cuéntenme, ¿qué saben sobre el FODA? Detecta fortalezas, las oportunidades y las debilidades de algún proyecto, podría decirse así. Efectivamente, miren, si ustedes tienen un proyecto empresarial, ustedes pueden definir cómo armarlo, identificando las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Inclusive, en una empresa es necesario hacer una matriz FODA para hacer planeación. ¿Qué significa la matriz FODA? Bueno, pues que las fortalezas son las capacidades especiales con que cuenta una empresa y por las que tiene una posición privilegiada frente a la competencia. Estas son de carácter interno. Por ejemplo, alguien dígame una fortaleza de su empresa, de donde ustedes están laborando en este momento.
La competencia académica que tienen Excelente. que tiene el personal de enfermería podría ser una fortaleza. Así es, exactamente. Las fortalezas son capacidades internas de su negocio, de su empresa, del hospital, de donde estén trabajando. Por ejemplo, una fortaleza de la empresa podría ser personal altamente capacitado, podría ser que los recursos no faltan. Esas pueden ser fortalezas, que tienen computadoras suficientes. Todo eso es todas las capacidades de su tecnología. Tecnología, perfecto. Esas son las fortalezas. Y luego van a identificar las oportunidades. Las oportunidades más bien son de carácter externo. Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa y que permiten obtener ventajas competitivas. Ahora díganme, ¿qué pueden identificar en el entorno como una oportunidad? Pues que el Como personal personal puede de ser enfermería. responsable, Perdón. que el Las personal capacidades. es responsable de las actividades que realiza y eso da resultados positivos, favorables y explotables en su momento. Muy bien, Edith. Jenny, ¿quieres comentar algo, Jenny? Podría ser, por ejemplo, una oportunidad, no sé, ahorita en la contingencia sería los apoyos que brindan, las donaciones y eso. ¿No podría ser una oportunidad? Sí Al puede ser final una de cuentas, oportunidad. la empresa obtiene ventajas y, bueno, obtiene ventajas competitivas al final de cuentas con los recursos que, no sé, las donaciones que nos dan. Así es. Por ejemplo, ¿qué pueden identificar como oportunidad si desean poner una empresa de servicios de enfermería? Que ahorita el personal de enfermería es altamente rentable por la pandemia. Ahorita tenemos unas áreas de oportunidad impresionantes, porque ustedes, el año de la enfermería les vino a demostrar la importancia de su actividad profesional y es un área de oportunidad muy grande en este momento. Entonces, ¿sí queda claro cuáles son las oportunidades? Son factores externos, no internos, factores externos. Y después tenemos las debilidades. Las debilidades sí son factores internos y estos factores provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente. Díganme una debilidad de su hospital. Edith. Falta de personal, maestra. Excelente, Jenny. Y la falta de recursos que ahorita hay con todo esto de la pandemia, bueno, al menos en mi hospital, nos están limitando todo el equipo de protección personal y al final de cuentas es una debilidad porque el personal se está contagiando y cada vez hay menos personal para atender a los pacientes. Efectivamente, Yasmín, ¿tienes identificada? ¿Puedo enseñarles a mi perrita que la salude? Vino a verme, pero no quiere subir. Bueno, ya se fue. Yasmín, ¿cuál es alguna debilidad que identifiques en tu hospital? Una gran debilidad son por el momento las autoridades que frente a la contingencia siguen opinando que no existe, que los casos que han salido positivos de mis compañeros, entre ellos yo, que Perdón, casi no no te existen. escucho, Yasmín. Le comentaba que las autoridades de mi hospital, ¿sí me escucha? Sí, ya te escucho. Denme un segundo, necesito sacar a mis perritas que están peleando aquí. Espérenme un segundo. Vale, pues. Ya estoy acá. Ahora sí, perdón, Yasmín. Ya te escucho. Ya. Le comentaba que yo como debilidad veo a mis autoridades
del hospital, porque ante la contingencia ellos siguen opinando que los casos que han salido positivos, aún con la prueba en la mano o en el expediente, dicen que no es cierto y que los compañeros que nos hemos contagiado o que han lamentablemente fallecido y demás, ha sido por otras cuestiones, cuando no es así. En el expediente marcan, este paciente es positivo a COVID y les niegan el equipo porque no existe, porque no es cierto. No sé si lo tengan o no, pero pues eso para mí es una debilidad muy grande del hospital. Y es como pues una vergüenza porque se supone que es una humana, no debería tener ese tipo de problemas. Sí, y desafortunadamente es una debilidad en todo el país. El problema de salud de nuestro país, del sistema de salud de nuestro país es grave. No se cuenta con los recursos, no se cuenta con la infraestructura, porque desafortunadamente venimos de gobiernos altamente corruptos que se han enriquecido gracias al erario público. Entonces, el sistema de salud está colapsado justamente por el gran índice de corrupción. Todavía en este momento somos uno de los principales países con altos índices de corrupción. Hay un camino muy largo todavía por andar. Y por supuesto que sí, Yasmín, es una debilidad. Ok, bueno, quedó claro hasta las debilidades. Y entonces nos vamos a las amenazas. Las amenazas también son factores externos, son aquellas situaciones que provienen del entorno externo y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. Por ejemplo, si no, ustedes, ¿cómo identifican las amenazas? Yo tengo una empresa que se encarga de hacer eventos públicos, pero yo no tengo la suficiente información y no diversifico mi producto. Hace aproximadamente unos 10 años yo leí en una revista de epidemiología que era inminente que en unos años hubiera una pandemia, porque la influenza, el SARS ya existían, ya estaban dándose como focos rojos de una posible pandemia. Hace 5 años, en una revista, creo que en la revista Muy Interesante, explicaban sobre la inminencia de una pandemia en los próximos años. Entonces, si nosotros tenemos la información adecuada, podemos identificar nuestras amenazas. ¿Qué es lo que me amenaza en el entorno externo? Por ejemplo, si yo en este momento decido poner a un outsourcing, ¿qué me amenaza? Pues la ley que están ahorita en este momento tratando de legislar, porque es probable que mi outsourcing ya no pueda funcionar en unos años. ¿Sí me explico? Estas son las amenazas, las situaciones externas que pueden afectar a mi negocio o la permanencia de mi negocio. No sé si me explique hasta aquí. ¿Sí? ¿Clarísimo? Sí. ¿Sí? O sea, entonces, ¿queda claro lo que es la matriz FODA? Sí, sí, maestra. Okay. Blanca, sí. Yasmín, hola Sí, Alejandra, maestra. no nos había saludado, gracias. Hola Alejandra. Ah. Hola Verónica, ¿cómo estás? Y acá tengo también a Lupita. O Lupi dice, no sé si su nombre completo sea Lupita. Bueno, me da gusto que estén acá. Ok, voy a dejarles de compartir la pantalla para saludarlas a todos. Préndanme sus cámaras, esta parte me encanta. ¿Cómo están? ¿Todas bien? Ahora tengo puras niñas. Hoy no tengo ningún niño, o no vino por lo menos. ¿Les queda clara hasta aquí estas matrices? ¿Cómo hacerlas? Lupita, Verónica. Sí. Ok, Sí. muy bien. Sí, Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. ¿Hasta aquí dudas? ¿Cómo van a hacer su actividad integradora, verdad? Todavía no llegamos a esa parte, ahorita se las explico. Ok. Ok, entonces nos vamos con la siguiente matriz, que es la matriz DAFO. Esta es una matriz, creo que es de las más sencillas. Esta matriz relaciona los elementos de la matriz FODA entre ellos para generar estrategias, es decir, cómo van a ustedes a generar sus estrategias para implementar su proyecto empresarial. Ok, en la parte de arriba van a tener oportunidades y amenazas,
en la parte de abajo, pues en un costado del lado izquierdo, van a identificar fortalezas y debilidades. Ok. Por ejemplo, una fortaleza que ya identificamos hace un rato, mi equipo de trabajo es comprometido o mi equipo de trabajo está preparado, etcétera. Lo vamos a cruzar con la oportunidad y van a generar una estrategia. Las estrategias ofensivas, en esta donde cruzan fortalezas y oportunidades van a generar estrategias ofensivas. El servicio que preste mi personal será de calidad y van a generar estrategias defensivas, capacitación a mi personal. Estas estrategias les van a permitir tomar decisiones adecuadas en la implementación de su proyecto empresarial. Y luego vamos a cruzar las debilidades con las oportunidades y las debilidades con las amenazas. Ok. Una de mis debilidades es que existe mucho ausentismo de mi personal porque tiene otro empleo o porque se enfermó de COVID, ¿no? Por ejemplo. Ok. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar una oportunidad mediante una estrategia de reorientación, dar incentivos a mi personal como bonos económicos en el caso de que tuvieran otro empleo. Pero, por ejemplo, una estrategia de reorientación, denme una idea en el caso de ausentismo por COVID. Alguien que me quiera dar una idea, ¿qué pueden hacer? Lo han visto en su hospital y han pensado, yo haría esto para que resolviéramos la situación. ¿Alguien quiere comentar alguna? También yo. ¿Nadie? A lo mejor contratar más personal, ¿no? Buscar dar a lo mejor un bono económico alto para que haya personal que pudiera ir al hospital. Se me ocurre, ¿no? Podría ser. Esa es una estrategia de reorientación. Finalmente, de mi misma debilidad que ya detecté, voy a generar una estrategia de supervivencia por la amenaza que tengo. Bueno, ¿cuál es mi estrategia de supervivencia? Contratar más personal o dar el servicio yo mismo. ¿Sí me explico? Entonces, la matriz DAFO no es más que cruzar los factores de la matriz FODA, que son las fortalezas, por ejemplo, con las oportunidades y con las amenazas. Y estas me van a permitir crear estrategias ofensivas, estrategias defensivas, estrategias de reorientación y estrategias de supervivencia de mi proyecto empresarial. ¿Hasta aquí queda clara la matriz? Esta clase está grabándose y la voy a subir a la plataforma para que si en algún momento ustedes tienen dudas, pueden revisarla con calma y releerla. ¿Sí? Gracias. Ok. Bueno. Y finalmente en su PDF van a tener el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral son las perspectivas para el logro de su proyecto empresarial. Es decir, tienen que tomar en cuenta la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la formación y desarrollo de su personal y los procesos internos de su proyecto empresarial. Ok. Esta imagen se las copié del PDF, aquí abajo les puse el nombre de la autora. Y esta imagen la van a encontrar en su PDF, hay que leerlo, por favor. En la perspectiva financiera, ¿qué es lo que vamos a buscar? Obtener los mejores resultados económicos. En la perspectiva del cliente, bueno, pues tener clientes más satisfechos. En la perspectiva de formación y desarrollo de su personal, van a buscar que su personal mejore la actuación dentro del servicio que presta. Por ejemplo, en esta perspectiva de formación y desarrollo, ¿qué estrategia pueden generar? Bueno, pues capacitar a su personal. Esta es una estrategia en la perspectiva de formación y desarrollo. Y finalmente, en la perspectiva de procesos, bueno, pues van a realizar mejor los procesos internos, es decir, van a evitar duplicidades en los procedimientos, van a evitar que no estén asignados los procedimientos adecuadamente. Bueno, es que no estén asignados los procedimientos al personal de manera adecuada.
Entonces, esta es esta es la matriz del cuadro de mando integral. Necesitan revisarlo con calma para que puedan entenderlo. Más o menos aquí a grandes rasgos les comento que el cuadro de mando integral está conformado por 4 perspectivas: la perspectiva financiera, la del cliente, la de formación y desarrollo y los procesos. Ok, ¿qué elementos incluye el cuadro de mando integral? Esta parte también la van a encontrar en su PDF. Viene que el cuadro de mando integral debe considerar la visión de su proyecto empresarial, por ejemplo, la misión de su proyecto empresarial, la estrategia, una matriz FODA, las perspectivas, estas perspectivas que le menciono de cliente, la perspectiva financiera, los procesos y las de formación y desarrollo. Cada perspectiva puede tener más de una situación o problema detectado. Por ejemplo, díganme qué problema detectarían en su perspectiva de cliente en su cuadro de mando integral. ¿Quiénes son sus clientes en sus hospitales? Sus pacientes, ¿no? Son los principales clientes. Ok. Una situación o problema detectado con sus pacientes, como ya lo mencionaban hace un rato, que no existe la infraestructura para darles atención. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Y bueno, el cuadro de mando integral también debe incluir un mapa estratégico, los objetivos, los indicadores de desempeño, las metas, estrategias y el presupuesto que se necesitará para lograrlo. Todo esto viene en su PDF. Ya hablamos sobre el FODA, ya hablamos sobre las perspectivas y ahora les voy a hablar sobre cómo hacer una misión. Cómo hacer una misión es bien facilita. ¿Qué es la misión? Es la razón de ser, el por qué existe una organización, es la justificación de su empresa. ¿Cuál es la misión de ustedes? ¿Alguien ya definió su misión personal? ¿Cómo la definen? ¿Qué hago o debo hacer? Por ejemplo, ¿cuál sería su misión personal? ¿Qué hago? Soy enfermera en este momento y lo que debo de hacer es ser licenciada en enfermería. Esa es su misión. ¿Sí me explico? Igual las empresas tienen que para definir su misión, tienen que identificar qué hacen o qué deben hacer. ¿Para qué lo hacen? ¿Para quiénes lo hacen? ¿Y por qué lo hacen o deben hacerlo? Si ustedes contestan estas 4 preguntas, son 4 preguntas. En este orden, ustedes ya definieron su misión. Y si ustedes lo hacen como un ejercicio, pueden definir la misión de su hospital, pueden definir la misión de su proyecto empresarial, inclusive pueden definir su misión de vida. Entonces, de esta manera hacen una misión, contestando estas 4 preguntitas. ¿Sí queda claro cómo hacer una misión? ¿Alguien dígame sí, no? Ok. Bueno, ¿cómo hacer la visión? ¿Qué es la visión? Es lo que yo veo al final del camino o al final del tiempo. ¿Cómo me veo al final del tiempo como persona, por ejemplo? Esa es mi visión de mí hacia el futuro. Pues lo mismo pasa con las empresas. ¿Cómo se ven estas al final del tiempo? Verse como organización al final del tiempo a través del plan estratégico, hay que pensar y traducir en objetivos en el tiempo. Los objetivos a corto plazo son las metas y cómo le voy a hacer para lograrlo es a través de las estrategias. Es decir, quiero ser una empresa de enfermería de vanguardia que pueda atender a pacientes con heridas por presión. Quiero ser una de las primeras empresas en mi municipio que atienda, que dé primeros auxilios o que dé cuidados a personas con hipertensión. No sé, se me ocurre, ustedes tienen que pensar en lo que sería su visión al final del tiempo. No sé si les quede claro cómo armar una visión. ¿Sí? Alguien dígame. Sí. ¿Sí les queda claro cómo armar su visión? Sí. Ok. ¿Cómo se ven ustedes al final Sí. del tiempo?
Verónica, cuéntame, ¿cómo te ves al final del tiempo como enfermera? Pues por ahora yo solo quiero estudiar, terminar la licenciatura y lograr pues un puesto en un hospital de gobierno y siendo especialista. Muy bien, esa es tu visión. Tu visión es justamente cómo te ves en el corto plazo. Cuando tú logres esos objetivos, inmediatamente vas a pensar en otra visión a más largo plazo. Y así las empresas. Primero definen una visión a corto plazo y van, por ejemplo, la primera visión sería ser una de las principales empresas en la colonia en un año. Y la siguiente sería ser una de las principales empresas del producto o servicio que oferten, pero a nivel delegación. Y así, y luego a nivel estatal, y quizá después a nivel nacional, y después empezar con las exportaciones. Esa es la visión de las organizaciones. No sé si quede claro con esta explicación. Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí. Ok, bueno, ahora les voy a compartir finalmente el final de la presentación. Ok, es su actividad integradora de la unidad 2. Ustedes van a leer su PDF después de haber realizado todas las lecturas. Van a responder brevemente desde su perspectiva como profesional de enfermería las siguientes preguntas en un máximo de 4 cuartillas. Entonces, la primera pregunta, ¿cuáles son las bases que debe de tener un proyecto empresarial en enfermería? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya se los expliqué, hagan de cuenta que ya leyeron su PDF, ¿eh? ¿Cuáles son las bases que debe de tener un proyecto empresarial en enfermería? ¿Alguien quiere ¿El FODA? Responsabilidad con el medio ambiente. ¿Sí? No, las fortalezas, ¿no? Debilidades. Miren, tienen que checar la palabra clave aquí, que es proyecto empresarial. ¿Se acuerdan que al principio de la presentación les dije varios puntos en donde tenían que incluir su proyecto empresarial? Desde un resumen ejecutivo, desde el mercado potencial. Bueno, pues para todas las empresas, inclusive las empresas en enfermería, tienen que tener todos estos puntos. Y ahorita lo vamos a ver. Miren. Aquí está. ¿Qué debe incluir el plan de negocios? Que el plan es lo mismo que un proyecto en enfermería. Pues un resumen ejecutivo, la descripción de mi producto o servicio, mi mercado potencial, mis competidores. Estos 10 puntos son los que debe incluir su proyecto empresarial, aunque pongamos ahí en la pregunta que es de enfermería, no. Cualquier proyecto empresarial debe de incluir todo esto. ¿Sí les queda claro? Sí. Miren, yo les voy a dejar en la plataforma un pequeño video que hice sobre lo que es un plan de negocios. Véanlo, dura 3 minutitos y les va a quedar mucho más claro qué es un proyecto empresarial en cualquier área, ¿eh? En cualquier área, sobre todo aquí en México, tienen que identificar todos estos factores. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí. Ok, entonces nos vamos otra vez a su actividad integradora. Sí. Perdón. Ok. La pregunta 2. ¿Por qué es importante considerar una herramienta de planeación? ¿Cuál elegirías? Y justifica tu respuesta. Porque ¿alguien me puede decir por qué creen que sea importante considerar una herramienta de planeación? Una de las matrices que les mencioné. Pues como lo decía hace rato, se supone va a crear un negocio, pues para que ese negocio prospere. Obviamente tiene sus oportunidades, sus debilidades, entonces tiene que ver que, pues como todo, ¿no? Todo emprendedor necesita un negocio que le deje a futuro. Exacto. Muy bien, muy buena respuesta. Efectivamente, estas matrices, acuérdense que identifican los factores externos
y los factores internos de su proyecto. Entonces, cuando ustedes definen estos factores, tienen una mejor visión, tienen mayor información y de esta manera pueden tomar decisiones más acertadas. ¿Sí me explico? Eso es lo que ustedes tienen que, con sus propias palabras, contestar en la pregunta número 2. En la pregunta número 3 nos dice, ¿qué elementos debe incluir un líder empresarial en enfermería? ¿Y por qué? Ustedes, como personal en el área de enfermería, tienen ciertas características de líder. Un líder es aquel que genera, también todo esto lo van a encontrar en su PDF, pero un líder es aquel que inspira. No necesariamente es el jefe, ¿eh? Ese no es un líder. El jefe muchas veces no inspira. Hay jefes que son líderes, pero no necesariamente son todos los jefes líderes. Han encontrado a muchas personas que solamente saben mandar, pero no son empáticos con su personal, no los informan, no se acercan a ellos, no tienen responsabilidad social justamente. Entonces, el líder en enfermería, les voy a subir también una presentación sobre liderazgo para que lo chequen. El líder en enfermería tiene que tener ciertas características y ustedes las tienen que definir, ¿sí? Sí me explico en esta parte que no vimos sobre lo de liderazgo, pero yo les subo una presentación para que la revisen sobre lo que es liderazgo, que también en su PDF lo van a encontrar. Sí. Y lo que les comentaba, un líder no necesariamente es un jefe. Un líder es aquel que inspira, el que hace que su personal se comprometa, se responsabilice. No es fácil, pero sí se puede lograr. Yo he tenido algunas habilidades en algunas áreas. Actualmente soy jefa, les comentaba, del Centro de Impresión y Digitalización del ENEO, y tengo personal que había sido considerado dentro de la escuela como el personal más complicado de toda la escuela. Sin embargo, en este momento hemos trabajado de maravilla. El personal que más complicado se creía ahora está muy contento trabajando, porque los anteriores jefes no se habían acercado a ellos. Entonces, esa parte de inspirar al personal es muy, muy importante. Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de tener una jefatura o una responsabilidad de mando, tienen que desarrollar la capacidad de liderazgo. Que ahí les voy a platicar los diferentes tipos de líderes en la presentación que les deje. Les subo una explicación pequeñita para que lo entiendan. De todos modos, en su PDF viene. Ok, en la pregunta número 4 nos dice, ¿cuál es la diferencia y propuesta entre una empresa de enfermería, y otra ya existente en el sector salud? ¿Cuál sería la diferencia entre una empresa de enfermería creada por ustedes mismas y otra que ya existe en el sector salud? ¿Cuáles son las diferencias que ustedes pueden identificar en un proyecto que ustedes inicien en este momento y otro proyecto que ya existe? Bueno, que si sería el proyecto de ahora, pues sería más innovador, ¿no? Tendría más, como un poquito más de competitividad dentro del ambiente tecnológico, por las tecnologías que ya hay. Exacto. Hablo que yo en la Secretaría tengo 14 años trabajando y en un inicio no se utilizaba la tecnología como ahora. Así Entonces, ahorita ya sería más como más innovador, más bonito, por así decirlo, pues por poner una página de internet, manejo de las redes sociales. Efectivamente. ¿No? Yo pienso eso. Efectivamente, y también los servicios que ustedes prestan son muy importantes. ¿Por qué? Porque no necesariamente en los hospitales públicos, en las empresas existentes ya hay servicios que son cercanos al paciente. Desafortunadamente, con la rutina diaria vamos perdiendo esa sensibilidad de empatía con nuestros pacientes o con nuestros clientes o con un producto que ofertamos. Vamos perdiendo esa cercanía. Cuando generan una empresa de nueva creación, ustedes se vuelven más cercanos a sus clientes. Entonces, por la atención. Así es, justamente por la atención. ¿Qué otra propuesta puede haber en una
empresa de nueva creación en el área de enfermería? ¿Alguien tiene alguna propuesta así que pueda ser competitiva ante una empresa ya existente? Lo que dijo respecto a la atención, bueno, en el sector salud, ahorita, bueno, no ahorita, yo trabajo en el GEA González y creo que al menos siempre ha estado, pues, saturado y ya no brindamos un servicio de calidad, sino que terminamos por terminar y por cubrir el cuidado. Y a diferencia de ellos, pues nuestra empresa pues sería más comprometida, brindaría cuidados de calidad. Efectivamente. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que ustedes tienen que analizar poco a poco y contestar en estas preguntas. Y finalmente, finalmente tienen que definir cuáles son las características o el perfil que debe cumplir un líder empresarial en enfermería. Si ustedes se dan cuenta, la pregunta 5 y la pregunta 3 son muy parecidas. Sin embargo, hay algo que hace la diferencia entre estas dos preguntas. ¿Me escuchan, chicas? ¿No se perdió la conexión? Sí, la escucho. Perdón. Ok. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que definir es el perfil. Cuando hablamos de perfil, estamos hablando de un perfil académico. ¿Sí me explico? Sí. Las características o perfil que debe cumplir un líder empresarial de enfermería. Ustedes tienen que definir el perfil. ¿Cómo identifican que una enfermera o enfermero, qué perfil debe tener para implementar un proyecto empresarial? ¿Sí me explico? A diferencia del perfil como líder. Aquí es el perfil como académico. ¿Sí? Ok, esas son las preguntas que ustedes tienen que contestar en su actividad integradora de la unidad 2. Hasta aquí. Tengo duda en la pregunta número 1. Sí. ¿Cuáles son las bases? Ajá. Nos comentaba que eran los primeros que nos había dicho, el resumen ejecutivo y demás. Esta pregunta, ¿tal cual se responde con los que nos dio o lo tenemos que poner de nuestra manera, como nosotros lo entendamos? Miren, yo me voy a regresar a la primer parte. Si ustedes me ponen cualquier proyecto empresarial en cualquier área, debe de incluir 10 pasos. Debe incluir un resumen ejecutivo que contemple Debe describir mi servicio en donde diga cuáles son las características de en mi mercado potencial, cuáles son los competidores más cercanos, es decir, si cuento con alguna competencia que me pueda poner en riesgo. Todo eso ustedes lo van a ir desarrollando, tal cual son estos puntos, no hay más. Entonces, pero sí hagan una breve, así muy breve explicación de lo que ustedes entienden por cada uno de estos puntos. Yo les voy a subir a la plataforma el video que hice sobre el proyecto empresarial, en donde explica cada uno de estos puntos. Y ustedes así van a poder contestar más fácilmente esa pregunta. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Sí. Y aquí estamos. Sí. Ok. Ok. Ahora sí, prendan sus cámaras. Ok, Yasmín, Alejandra, si pueden prender sus cámaras para cerrar la materia, bueno, la unidad. Ok, hasta aquí, ¿dudas sobre la actividad integradora de la unidad 2? No. ¿Qué van a hacer? No. Ok. No, al parecer también. Ok, en este momento grabo la clase que les acabo de dar, la subo a plataforma y enseguida ahí en el mismo foro van a encontrar el video sobre el proyecto empresarial, en donde les explica paso a paso qué es un proyecto empresarial. Es un videíto que creo que dura 4 minutos o quizá 3, es muy poquito, pero les explica qué es cada una de estas etapas de su proyecto empresarial. Van a desarrollar sus preguntas, en donde les puede costar un poquito de trabajo eso sobre las matrices que ya les expliqué. Se queda grabada la clase y si tuvieran alguna duda, van a poder entrar al link que les voy a dejar, que va a estar la clase en YouTube, copian ese link, lo suben a su buscador de Google
y van a poder entrar a YouTube y revisar la clase. Se mueven en YouTube, nada más a lo mejor a las matrices donde tengan duda. Y es todo lo que van a desarrollar en su unidad 2. Esta explicación que les di es importante porque les enseña a hacer planeación, es decir, poder identificar factores externos e internos. Ahora, una vez que ya hayan desarrollado su actividad integradora, la suben a plataforma. Les pido de favor, tenemos programada la siguiente clase virtual, no la siguiente semana, sino hasta la siguiente. Porque ustedes son los afortunados de este grupo que vamos a poder trabajar en vacaciones, aunque no es lo ideal. Yo de todos modos voy a estar aquí en casa, encerradita como todos los demás, y entonces yo voy a poder estarles retroalimentando y vamos a poder estar trabajando. Entonces, la próxima semana no tenemos clase. Van a terminar su actividad integradora de la unidad 2, pero la siguiente semana les voy a pedir de favor que se conecten, por favor, porque viene su actividad integradora de la unidad 3, que es donde ya aterrizan su proyecto empresarial. Ahorita este tiempo les va a permitir generar una idea de proyecto, pensar qué pueden hacer para que en la siguiente clase ya más o menos vayan viendo por dónde le van a entrar. Entonces, revisen qué se va a hacer en su actividad integradora. Tenemos más o menos 2 semanas. Revísenla y platicamos la próxima clase. ¿Sí? Sí. Okay. Sí, está bien. Perfectísimo. Entonces, bueno, pues ahí les dejo información en el foro. Cualquier cosa, mándenme correo si tienen duda o en el foro, por favor. Perdón, en el mensajero de la plataforma. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien, chicas. Gracias. Cuídense mucho. Buenas Nos vemos noches, en la próxima Diana. clase. Muchas Oigan, gracias, cuídense. una cosa Bye. antes de que se vayan. Qué bueno que ahora están presentes más y quiero comentarles que es muy importante que dentro del foro viene la clase de bienvenida. Es importante que la revisen porque ahí les platico sobre el encuadre y sobre una situación que me parece sumamente importante, que es la situación del plagio. Hoy tuvimos reunión en el SUAYED y comentamos la parte del plagio y yo tengo 2 casos que no sé qué hacer. Bueno, no sabía qué hacer, ya sé qué hacer en este momento, pero bueno, no sabía qué hacer porque copiaron y pegaron. Hagan de cuenta que yo les pregunto en una de las preguntas de la plataforma, les dicen, comenta cómo las características de tu producto o servicio. Entonces, obviamente se entiende que van a describir el servicio que ustedes van a dar, ¿no? Se entiende la pregunta. Lo que hacen es que copian el texto completo de la definición de producto de Google y lo pegan. Entonces, eso en primero no es lo que se solicita y segundo es plagio. Entonces, ahorita la situación en la universidad han sido muy enfáticos en que por ningún motivo debemos de permitir el plagio. Entonces, ahí en la clase número 1 les comento que si ustedes llegan a copiar y pegar sin citar la fuente, en ese momento y de manera automática será anulada su actividad y automáticamente les pondré 0. No es una situación que yo quiera reprobarlos, claro que no. Estoy tratando de hacer un esfuerzo porque ustedes puedan tener la información, puedan saber qué hacer en su actividad integradora. Estoy bien al pendiente de ustedes, estoy tratando de hacer videos, de subirles información de verdad para que puedan tener todas las herramientas. Entonces, sí les comento, es sumamente importante que se sensibilicen ante esta situación. Es una situación sumamente perniciosa para su desarrollo profesional el copiar y pegar. ¿Por qué? Porque les quita a ustedes una satisfacción importantísima que les da haber obtenido un 8, pero ganado por su esfuerzo. O un 9, que es parte de su esfuerzo. Fíjense que comentaban las maestras que están en hospitales COVID. Yo sé que ustedes están en hospitales y que conocen el área de enfermería muy bien, pero nos comentaban que hay mucho personal que no tiene los conocimientos. ¿Por qué? Pues porque lanzamos, desafortunadamente los académicos, lanzamos a trabajar a personal poco preparado. Entonces es una labor importantísima de parte de nosotros que ustedes vayan sumamente bien preparados porque ustedes seguramente nos atenderán a nosotros
Entonces, y es una parte, es una retroalimentación impresionante de toda la sociedad. Tenemos que ser sumamente responsables y actuar con el valor universitario que se requiere, porque ustedes, por supuesto, son universitarios. Entonces, les encargo mucho que chequen esta parte de esta información que les dejé ahí en el foro sobre el plagio, y si quieren revisar la clase virtual, aquellas que no estuvieron, también pues por favor chequenla. ¿Sale? Y ahora sí. Muchas gracias, maestra. Cuídense mucho Gracias. y que estén muy bien. Muchas Y acá gracias. nos vemos la Gracias. próxima clase. Que estén muy bien. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Bye. Te espero. Ok. Finalizar.